Hola, ¿qué tal amigos de Prensa Panamá? Hoy nos encontramos con el ex candidato presidencial por el Partido Panameñista y presidente de este colectivo, José Isabel Blandón. Queremos conversar con él con este tema tan sensitivo que está ocurriendo a nivel mundial sobre la pandemia, las políticas de gobierno, una infinidad de situaciones que se están viviendo en lo económico, en lo social, temas hasta de salud mental también están siendo afectados por parte de la población. Licenciado, bienvenido a Prensa de Panamá. Es un gusto que nos acompañe y con ese poder de convocatoria que usted tiene, quisiéramos iniciar con esta entrevista con relación a cómo ve usted el panorama de la situación. En estas últimas semanas han repuntado los contagios que tienen a todo un país con muchas preocupaciones. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Precisamente, y gracias por la oportunidad, yo diría que esa es la palabra que define el estado de ánimo de la gran mayoría de los panameños: preocupación. Preocupación, y le añadiría incertidumbre. No hay claridad de cuál es el plan del gobierno para sacar adelante el país, para vencer esta pandemia y reactivar la economía. Y allí es donde nosotros como oposición le hacemos el mayor de los cuestionamientos al gobierno, que se requiere 4 meses después de haber iniciado esto, que el gobierno ya presente una hoja de ruta y que realmente le transmita esa confianza al pueblo panameño de que tenemos una estrategia para salir de la crisis sanitaria, pero también para responder a los problemas sociales que esta crisis ha generado y salir adelante en cuanto a la necesidad de reactivar nuestra economía y de perder la menor cantidad de empleos posible y de poder generar actividad económica para beneficio de todos los panameños. Precisamente, licenciado Blandón, en ese tema lo hemos visto muy involucrado, muy activo y preocupado en redes sociales a usted y a muchos otros dirigentes. ¿Qué es lo que más le preocupa? ¿En qué considera usted que debe de tratar el gobierno de hacer mayor énfasis y con mayor rapidez para que no ocurra una situación de proporciones mayores y peligrosas para la población? Mira, sin ánimo de llorar sobre la leche derramada, lo cierto es que en estos últimos 4 meses se debió aprovechar para prepararnos para una reapertura y sin embargo eso no sucedió. ¿Qué debe ocurrir a partir de ahora a nuestro juicio? Lo primero, continuar aumentando la cantidad de pruebas. En eso sí se ha avanzado y nosotros creemos que debemos llegar a un mínimo de 4.000 pruebas diarias, pero luego no basta con que se definen los casos positivos, hay que darle seguimiento a estos casos positivos, tanto a ellos como a sus contactos. Entonces nosotros recomendamos que ya no se permita que la gente vaya a su casa una vez da positivo, sino que se le envíe a hoteles o a lugares donde estén debidamente aislados y que se le hagan pruebas a todos los contactos que estas personas tuvieron, tengan o no tengan síntomas. Por otro lado, hay que coordinar ese trabajo, a nuestro juicio, con los gobiernos locales y el nivel primario de salud. Eso es los centros de salud en lo que respecta al Ministerio de Salud y las ULAPs con respecto a la Caja del Seguro Social. Y tiene que haber una mayor coordinación entre la Caja del Seguro Social y el Ministerio de Salud. Eso con respecto al tema sanitario. Con respecto al tema económico, para mí básico es que el gobierno presente un plan, un borrador, aunque sea. Anunciar medidas aisladas no es un plan. Y esto no es algo que lo estamos diciendo nosotros como oposición, lo están diciendo todos los gremios privados, los principales empresarios del país, de que no hay una estrategia, un plan por parte del gobierno para reactivar nuestra economía. Licenciado, durante la pandemia y previo a ella, hemos observado un gobierno plagado de muchos escándalos, de posible corrupción. Usted ha escuchado este tema de sobrecostos en una gran cantidad de rubros, todos dirigidos o direccionados a afrontar la pandemia. Sin embargo, vemos hospitales como el regional de David Rafael Hernández, como el Rafael Esteves, que no tienen implementos para los funcionarios que trabajan en estas dependencias de salud. Ya han salido incluso a hacer protestas. ¿Qué lectura hace usted de esto? Por un lado, situaciones de sobrecostos y por otro, observamos las instalaciones de salud
con un grupo de funcionarios vulnerables a contraer este virus? Mira, Panamá no es un país pobre, Panamá es un país rico, y solamente para que lo tengamos como referencia, el presupuesto de El Salvador son 5.000 millones anuales y el de Panamá 23.000 millones de dólares. Solamente para que tengamos eso de referencia. Así que aquí no se justifica que el personal de salud en los hospitales y en los centros de salud y ULAPs a nivel nacional no tengan los insumos necesarios para protegerse a sí mismo y proteger a sus pacientes. Máxime cuando hemos visto todos estos escándalos de corrupción con los ventiladores, con la gel, con las mascarillas, todas estas contrataciones directas que han hecho de marzo para acá, muchas han estado plagadas de irregularidades y definitivamente esos recursos bien habrían podido servir para atender las necesidades básicas de quienes están en la primera línea de batalla, que es el personal de salud. Licenciado, 4 meses en cuarentena, encerrados. Durante el inicio del mes de junio se hizo una apertura breve. Ahora hemos visto consecuencias graves con todo este aumento de contagiados y nuevamente van a volver a hacer cuarentena a partir del fin de semana. ¿Soluciona esto algo? ¿Cómo usted evalúa el trabajo que se está desarrollando? ¿Hay ensayo y error o hay un plan bien definido? ¿Qué opina usted al respecto? Porque el público está bastante desesperado con estas medidas que se están tomando, de las cuales dicen muchos que no ven solución. Unos dicen, si no nos morimos por COVID, nos morimos de hambre. ¿Qué lectura tiene usted al respecto? No hay plan, no hay plan. Marlon, lo peor es que lo que percibe el pueblo panameño es que no hay capitán en este barco, que vamos al garete, como decimos en buen panameño, sin rumbo fijo. Y eso es muy preocupante. El gobierno tiene que definir una hoja de ruta y el plan para salir adelante no puede ser simplemente decir, bueno, ahora los sábados tampoco se puede salir, los sábados va a haber cuarentena. Aquí se trata de mucho más que eso. Y por eso lo tengo que reiterar. El tema de trazabilidad, de darle seguimiento a los casos positivos es fundamental. Y aquí no se está estableciendo una estrategia clara con respecto a eso. Hay ejemplos positivos como el corregimiento de Don Bosco, donde se está trabajando con el Ministerio de Salud y la Caja del Seguro Social, pero eso son casos aislados. Eso que se está dando en Don Bosco deberá replicarse en todos los corregimientos a nivel nacional, una coordinación estrecha entre las distintas instituciones y los distintos niveles de gobierno. Licenciado, hay otro tema importante que en redes sociales hemos podido observar. Hay personas que denuncian que son contagiados y los mandan para su casa. O sea, han estado contagiados y los mandan para su casa. ¿Cómo ve usted el trabajo que se está haciendo con una persona que es dada como positiva y que le envían a su casa? Hay otras personas que le hacen la prueba, van a su casa y después de determinada cantidad de días es que se les dice eres positivo. Y en ese periodo de tiempo pudo haber, que es muy probable, un foco de contagio, licenciado. Entonces hay muchas denuncias de que no se está planificando adecuadamente la contención de este virus entre la población. ¿Qué nos dice usted finalmente con este tema? Totalmente de acuerdo con esas críticas y es a lo que nos referimos con respecto a las deficiencias que ha habido en la trazabilidad de los casos, en darle seguimiento a los casos positivos y a los contactos que estos casos positivos han tenido. Yo te doy un ejemplo de algo que conversaba hace poco con el representante de Bellavista. Ellos desde hace una semana y media están recibiendo el listado de casos positivos en su corregimiento que se los está entregando el centro de salud que cubre el área de Bellavista. ¿Y qué se dan cuenta cuando comienzan a llamar a las personas que están en ese listado? Se encuentran con un caso que se había hecho la prueba, pero él ni siquiera le habían avisado que estaba positivo. Se da cuenta cuando lo llama la Junta Comunal. Entonces, ¿cuántos casos más así hay a nivel nacional? Es ahí donde está el gran fallo. No es el tema de que se abriste el bloque 1 o abriste el bloque 2. El tema es que si encuentras un caso positivo y lo mandas para su casa y no le das seguimiento y más nunca te preocupas por esa persona y no le haces pruebas a las personas que conviven con esa persona en su casa,
entonces nunca vas a parar con la pandemia. Licenciado, finalmente quiero que nos dé una opinión con respecto de un tema muy sensitivo. Sin duda alguna, esta situación necesita de la responsabilidad de la población como del gobierno nacional. Queremos salir adelante con este tema y usted con ese poder de convocatoria creo que puede brindarnos una palabra de aliento, una orientación, porque tenemos también entendido que ya en algunos centros de salud se tiene que tomar la lamentable decisión de ver quién vive o quién muere. Es una realidad oculta que está ocurriendo en algunos hospitales, en tener que decidir en quién vive o quién muere. Eso es muy difícil, es muy delicado. ¿Qué mensaje final nos envía usted a la población, al gobierno nacional? Porque si esto falla, fallamos todos. Y si salimos victoriosos, pues triunfamos todos. ¿Qué nos dice usted al respecto para finalizar, licenciado? Mira, el mensaje al gobierno nacional y especialmente al presidente de la República es que él es el máximo dirigente de este país y tiene que asumir ese rol y jugar el rol de líder. Y tiene que definir una hoja de ruta. Y al pueblo panameño en general no podemos esperar que sea el gobierno el que lo haga todo o el que resuelva el problema. Cada uno de nosotros también tiene que aportar, así que a cuidarse, utilizar las mascarillas, lavarse las manos, guardar la distancia y en la medida de lo posible, porque cada cual tiene realidades distintas, en la medida de lo posible, quédense en su casa, salgan lo estrictamente necesario. Queremos agradecerle al licenciado José Isabel Blandón por haber participado con nosotros aquí en Prensa de Panamá para darle una orientación al público con relación a esta situación que se está viviendo en el país debido a la pandemia del COVID-19. Muchísimas gracias por su participación, que tenga usted una excelente tarde y nos estaremos comunicando en algún otro momento, si así Dios lo permite. Muchísimas gracias, licenciado. Gracias, bendiciones, Marlon. Hasta luego.